Hola, muy buenos días. Soy Octavio Jiménez. Saludo para Multiversos NGM y Círculo Mix-Up. Octavio, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, Ya tenía mucho tiempo esperando esta plática contigo, igual con muchos autores que no he podido acercarme, pero es el tiempo. Ya hace un ratote, sí. Oye, Octavio, platícanos un poco acerca de ti, de cómo empezaste en esta onda de la narrativa gráfica, por qué te atrajo y cómo fuiste o has ido armando tu estilo. Pues básicamente yo empecé leyendo cómics como muchos autores, como algunos dicen que no empiezan leyendo cómics, vienen desde otra parte. Bueno, yo llegué desde los cómics. Realmente mi familia sobrevivía de eso. Trabajaba mi padre en los últimos años, con los últimos respiros de vida de Editorial Novaro. Y en su día le pagaban pues con cómics, tal cual. Digo, la empresa ya estaba, como les digo, muy mal, y ya le pagaba a los empleados de línea o de reparto de lo que ustedes quieran con cómics. Entonces, con eso sobrevivía mi familia en ese entonces, y pues seguido y a cada rato había cómics en casa, cómics nuevos, de eso que producía pues Novaro, Archie, el Pájaro Loco, el Gato Félix, montones de cómics que ya ni recuerdo, pues Tarzán por supuesto, y de superhéroes pues también. La cosa está en que bueno, eso se acabó Novaro, si lo sabrán o no, pero siempre quedó la idea de leer cómics o la necesidad de leer cómics, antes quizá que libros ilustrados infantiles. Bueno, pasan muchos años. Sigo leyendo cómics como algo habitual, coleccionándolos ya compraba yo mis propios cómics, los que yo quería leer, pero finalmente pues era lo que aprontaba en ese entonces todavía Vid, ¿no? Los TPBs que hacía de Marvel, de Hombres X, de la muerte de Superman para acá, o de la caída del murciélago para acá, fue que empecé a comprar ya con esta idea de coleccionar, ¿no? O de conservarlos, ¿no? Más que antes, ¿no? Por supuesto, pues el Videorrisa, quien lo conozca sabe de qué tiempo les estoy hablando, del Simón Simonazo, del Mil Chistes, del Capulinita. Pues si no los coleccionaba eran comunes pues en la mesa de cómics, por así decirlo. Pasa más tiempo, estoy hablando de que yo puedo entrar a la carrera, terminando el bachillerato, y esta idea de decidir qué hacer con tu vida, ¿no? Que finalmente es una etapa bien complicada y bien difícil como para ponerte a decidir una cosa así de pesada, ¿no? Pero bueno, oportunidades más o menos, tocaba decidir qué hacer. Yo no estaba muy convencido de estudiar una carrera relacionada con este asunto de dibujar y de... No lo vi en ese entonces de contar qué cosas, ¿no? Que siempre ha sido como una cosa recurrente hasta hace 6 años que empecé con Mercado Negro en Forma. Bueno, hasta hace más tiempo que empecé con Mercado Negro Comics. No sabía qué contar. Y el asunto era pues, lo que hace mucho autor, no sé si novel o poco leído, poco escribido, con la cabeza amueblada de una forma inconveniente, a imitar fórmulas, ¿no? Entonces me la pasaba mucho tiempo en este estado de esquizofrenia maletera, así le llamo a este asunto de quiero hacer muchas cosas pero no sé por dónde empezar o qué contar, buscando imitar, como te digo, fórmulas, ¿no? De no, este personaje ya lo inventaron aquellos, o este personaje se parece a esto, o esta historia se parece a esto, que al final del día es simplemente buscar replicar lo que yo estaba consumiendo pues en aquel entonces, ¿no? Pues bueno, decidí irme por la carrera de Diseño y Comunicación Visual, que ni se llamaba así en ese entonces en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ya tampoco se llama así. Y decía yo, llegaremos a la especialidad que se estaba estrenando en aquel entonces, que era ilustración, que era básicamente una especialidad más o menos disfrazada como el final de carrera, pues porque no era una especialidad en sí, de ilustración, que era lo más cercano, ¿no? A lo que quería hacer o intentaba finalmente experimentar, ¿no? Digo, intenté más cosas pues antes de llegar a ese punto, otras carreras, medicina, física, tal, es que no me interesaban, pero necesitaba intentar con un poco más de ganas y de fuerza esto. Se atraviesa la huelga de la UNAM del 99 y del 2000, y lo menciono porque es importante. Y ahí me enfrento con hacer muchas cosas que de otra forma no hubiera hecho, ¿no? Como encargarte de publicar ciertas cosas, mantenerte al tanto de ciertas noticias, mantenerte leyendo ciertas otras y produciendo algo encaminado a una causa. Se acaba la huelga, llega 2012, eso lo tengo muy presente porque bueno, estamos en el Museo de la Memoria y la Tolerancia. Recuerdo mucho la toma de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en medio de muchas protestas, y digo, lo menciono, pero aquí era una batalla campal precisamente a la altura de el hemiciclo a Juárez, pues, tal cual. Era una batalla campal entre policías y granaderos y protestantes. ¿Tú estabas entre los protestantes? Yo estaba por aquí más bien arrastrando a gente herida y más bien sacando a gente de la línea de fuego en ese momento. Digo, no voy a hablar mucho de eso, pero la cosa fue discutir antes de hacer eso mucho. Fue un punto de quiebre para muchos, para mí sobre todo por el asunto de, bueno,
realmente cuándo me voy a poner a hacer lo que quiero hacer, ¿no? También aquí es muy importante en esta historia, pues internet, ¿no? Como les decía, en algún momento de mi vida empecé a brevar y a leer muchas cosas que no tienen nada que ver con dibujar, ni con estilo, ni con narrativa gráfica, ¿no? Directamente no, o aparentemente no. Entonces bueno, con la llegada del internet empiezo a ver muchos medios, periódicos, portales que yo no conocía y que desde larga data ya tenía yo necesidad de enterarme, que decían sobre el país, sobre lo que importaba en ciertas partes del mundo. Concretamente digo, portales como la BBC, periódicos como The Guardian, El Corriere de la Sera, Le Monde en Francia, periódicos que eran de por acá, pues, ¿no? O medios que no llegaban usualmente por aquí, en idioma español o en otros idiomas. Y también empecé a darme cuenta de que había muchos medios chiquitos aquí en México, periódicos que son tremendamente locales, como El Sur de Guerrero, o muy especializados como Contralínea, o como Etcétera, como Z. Y empecé a ver finalmente que las historias que cuentan son bien interesantes, ¿no? Me cae el 20 pues de que hay un montón de historias que contar. Y dijiste, por ahí va el asunto. Hay un chorro de cosas que no estaba contando nadie, ¿no? Más allá de, como decía el buen Edu Molina, de autores que se están viendo el ombligo todo el día hablando de lo terrible que es su vida o la intensísima pasión del artista o que se les murió una mascota, ¿no? Pues no, o sea, hay un universo de cosas que contar allá afuera, ¿no? De qué comunicar. Y por ahí me fui. De ahí finalmente la línea de mis cómics, ¿no? De Mercado Negro Comics. Para eso formaste un sello que empezó como a hacer fanzines, ¿no? Que estamos hablando de este trabajo Mercado Negro, que incluso todavía no firmabas con tu nombre pero el fanzine siempre se ha identificado con movimientos justamente de protesta, contestatarios, contracultura. ¿Todo esto representado para ti el fanzine? ¿O? Pues no tiene idea, era hacer algo. Digo, aquí viene donde viene importante lo que dice respecto a la huelga del 99-2000 de la UNAM, ¿no? Había mucho que contar, como te decía. Empecé a enterarme como de muchas cositas. Pero la cosa está en que yo eso lo vi desde que estaba en la carrera, ¿no? Llámale todo la falta de organización o de disciplina frente al trabajo, ¿no? Yo lo llamo más bien que había mucho que contar y muy poco tiempo para hacerlo. Entonces lo que hice aquí en Mercado Negro de Productores Gráficos, que fue como su primer apellido, o Mercado Negro Creativos, era contar a través de cartel. Digo, también tuve mi etapa de cartelista, y hacer esto que dicen los teóricos del cartel, ¿no? El cartel es un grito en la pared, ¿no? Entonces la idea era hacer una especie de memoria o de gaceta de gráfica de movimientos de esos años, ¿no? Este corresponderá, si mal no recuerdo, a 2008 me parece, o 2007, algo así. Y que vemos que está Zapata también en este contexto que estamos haciendo la entrevista, también muy mencionado. Sí, no. Digo, este fue en otro aniversario, pues, anterior a este que está de en boga en estos días que se hace esta entrevista en 2019. Pero el tema es que yo no lo puedo hacer solo. Hay cosas que sí me aventé yo solo, pues, como por ejemplo el elegir imágenes, escribir algunos textos, pero ya la formación, sobre todo en este, ya no me la aventé yo. El asunto de los temas de curar el material, por decirlo de alguna forma, tampoco lo hice yo solo. Algunos textos que aparecen también, pues no los hice yo solo, y en general pues la convocatoria se hizo abierta precisamente para que colaborara más gente, porque yo no iba a poder con todo solo, como un cómic, que era lo que inicialmente quería, pero insisto, había cosas que contar y sigue habiendo cosas que contar y que decir, y no todas las tengo que decir yo ni contarlas yo. Entonces digo, hubo 3 de estos, no en este formato. Digo, el primero fueron literalmente fotocopias, tal cual como dice el fanzine. Y digo, más que la identidad secreta, pues tenía que verlo con eso, ¿no? Digo, esto no lo asumía como mi trabajo oficial, nunca lo fue, ¿no? Más bien era, si quieres verlo como un hobby, verlo como un hobby, como un proyecto todavía estudiantil. Digo, ya había acabado cursos de la carrera en 2003. Pero al final del día se llena la irregularidad, pues, de los creadores en este país. O sea, tienes trabajo un par de meses o un par de semanas y el resto del año puede que no, puede que sí, ¿no? Entonces, más que tiempo libre, la idea era hacer cosas y comunicar cosas que me interesaban a mí y a otro grupo de gente. Y esa fue la primera etapa de Mercado Negro. Que en parte, pues, es la vocación. Y uno, ahorita que dijiste, es un hobby, ya uno de tus lemas que pones muy seguido es, esto no es un hobby. Es que esto no es un ya te decidiste dedicar profesionalmente a la narrativa gráfica y la ilustración. Entonces surge un proyecto, no sé si fue primero. Bueno, creo sí, que. claro. Sí, no, por supuesto.
Digo, esta fue la primera idea de hacer un cómic. De ahí viene lo que pasó en 2012. A ver, además me llamó mucho la atención. Me estaban entrenando como un pinche sicario. Era tu título. Era el primer nombre, tal cual. Para muchos que piensan que es autobiográfico, creo que no, ¿verdad? No, no. No, y si fuera así tampoco lo diría. No lo es. Digo, precisamente aquí viene 2012. Precisamente digo, bueno, ya es hora de que me ponga a hacer lo que se supone quiero hacer desde hace un montón de tiempo, desde el asiento del lector, que intenté hacer en la carrera, pero que en realidad lo vieron con Mercado Negro de productores gráficos. Digo, no me daba ni el tiempo y tampoco tenía claro qué o cómo abordarlo. Entonces digo, cuando llega 2012, yo ya tenía noticia de la Policía Comunitaria de Guerrero, que tiene un esfuerzo muchísimo más anterior que los míos. 1995 aproximadamente fue cuando se instituye, pero es como una fecha en el tiempo que dan para que se forme este cuerpo. En el libro completo de esta misma historia, vamos por partes, narro que finalmente el esfuerzo es un esfuerzo muchísimo más anterior, concretamente desde que antes de llegar los españoles, o quizá desde el tiempo de la independencia con Vicente Guerrero, la organización de la guerrilla, tal cual, en aquel territorio que después se llamó Guerrero, ¿no? Total. La cuestión que en 2012 yo decido ya sentarme a dibujar, a acabar una historia. Aquí mucho guiado por Edgar Clement cuando decía, haz historias pequeñas, son más fáciles de concretar y de que puedas corregirlas si fuera el caso, o de concluirlas, que es importante esto para un creador. Empezar una historia sí, pero concluirla, ¿no? Entonces esto inicialmente empezó con 6 páginas. Digo, se acababa justo aquí, ¿no? Y de ahí me puse a dibujar otras cosas, ¿no? Acabé la 6ª página y punto, ¿no? Este primer intento, por así llamarlo, es una historia en ese momento autoconclusiva. Ajá. Pero yo estaba pensado que podía dar más, que se iba a expandir. Podría ser. Eso, y sin embargo, después llegaste con esta misma versión, pero le cambiaste el título. Claro. Digo, algunos dijeron, pues ya tiene algo más de un título más literario, ahora como un título más de panfleto de lucha social, una cosa así. Algo así, digo, la cosa, como te decía, no fue la primera historia, digo, otras cuantas que me tiene el portal web, en el webcomic, Mercado Negro Comics, pero fue la primera que hice en papel, porque digo, ya tenía como otros 2 ejercicios anteriores, Estruendo y Estruendo, si mal no recuerdo, otra que se llamaba Desestabilización. Eran historias muy cortitas, 6 páginas, 2 páginas respectivamente. Pero ya para brincar acá, ya fue después de seguir trabajando, yo decía que a ratos perdidos, y también soltando las páginas pues para que gente, insisto, gente que yo tengo idea que me llevan mucho más tiempo por delante y experiencia, pues revisaran el trabajo. El cambio se ha dado por una de las mejores críticas que me han dado, Rodrigo Betancourt, alias el Apache Pirata. Se tomó el tiempo de leer mi trabajo. Digo, habrá gente que crea que su opinión es de lo más objetiva y hasta irrelevante. Yo ni lo uno ni lo otro, para mí, hasta ahora lo digo, ha sido la mejor crítica que me han dado, más allá del échale ganas, está toda madre, está muy chido. Ahora, del échale ganas es un clásico. Sí, no. De verdad, nos sentamos por lo menos una media hora. Bueno, se tomó ese tiempo pues a decirme, el trabajo está bien por esto, por esto y por esto. No me queda claro el título de aquí. Ajá. Que finalmente, cuando lees este título, esperas una cosa. Pero cuando él se tomó, y me di cuenta que se tomó el tiempo de leerlo, y cuando ya ve el desarrollo, me quedo esperando a que me cuentes lo que dice el anterior título. Tenía razón. Más allá de que estuviera completa o no la historia, en aquel entonces ya tenía más de 40 páginas. No estaba abordando la parte del protagonista o del personaje que es el hilo conductor de la historia, este chico. Su nombre no aparece y van a saber por qué. Bueno, yo digo, sin decirlo literalmente, yo digo por qué no aparece hasta muy al final de la historia. Y finalmente tampoco le hago como mucho caso hasta esa página. Entonces más bien me di cuenta de que algo estaba mal. O cambiaba toda la historia o cambiaba el título. Me pareció que lo más sencillo y lo más acertado desde mi punto de vista era cambiar el título para que fuera muchísimo más inclusivo, porque sí, habla respecto a la experiencia de un chico, y lo digo siempre en la introducción, que se involucra, que se está saliendo de una célula de sicarios. Es importante y es el detonante, pero no es la historia en sí. La historia más importante, me parece, es cómo se ha organizado toda la gente en estas zonas de Guerrero a través de la policía comunitaria, para precisamente poder ser un escudo y una defensa dada por ellos mismos frente a ese tipo de cosas, porque no nada más el asunto son sicarios, son talamontes, son mineras gandallas, son autoridades irresponsables o de plano cómplices, pues. Entonces es un problema muchísimo más grande, y el sicariato sí que es importante, pero es solamente una carita, pues, o una faceta de un problema muchísimo más gordo. Y también
me parece que también se habla bastante importantemente, o eso es lo que quiero resaltar, respecto a lo que se está haciendo. Más que mostrar muertos y sangre, que se ve, el asunto está más bien que está haciendo la propia gente para cubrir ese vacío de poder y ese vacío de autoridad que hay en sus comunidades, ¿no? Que eso me parece que es lo más importante, más allá, insisto. Prácticamente una radiografía de lo que ocurre en Guerrero. Muy leve, de verdad, para que no se me saquen nada ni periodistas ni especialistas. Muy, muy llevadita de la mano, muy tranquila, muy, si ustedes quieren, hasta descafeinada de lo que está pasando desde hace muchos, muchos años en Guerrero, ¿no? Eso, básicamente, por eso fue el cambio de títulos. Y después, pues, llamó mucho la atención, claro, incluso a nivel internacional, sí, y este ya es tu bebé, dirían algo. Sí, mi segundo hijo, digo, Historia de México X es el primero que me premian y que me publican en Pixelatl, pero en este caso, después de tener mucho trabajo detrás, muchos años, digo, estoy hablando de 2012, esto fue premiado en 2018 a finales, después de haberlo mostrado en editoriales, en grupos, digo, por aquí han pasado finalmente, supongo que pasarán esfuerzos editoriales y iniciativas como Resistencia o como en Chamuco, no me pelaron. Digo, ni es desquite ni es venganza, digo, y sabrán por qué. Es su lana, es su tiempo, son sus páginas, saben a quién publican y a quién no. Pero siempre que lo mostraba, por ejemplo, a la gente de Proceso, a la gente de Contralínea, me decían, oye, eso no está como del Chamuco, no está como bien como de Resistencia. Pues sí, sería como su lugar natural, pero ¿qué quieres que te diga, no? No le hicieron caso, ¿no? En algún momento por correo me lo dijo Ricardo Peláez cuando finalmente le mostré ya yo con unas 55 páginas del libro en ese entonces. Veía muy complicado que en México me publicaban algo así. Y yo desde el principio lo había asumido como algo no fácil ni de publicar, bueno, ni de leer ni de abordar, pues, ¿no? Pero dije, tiene que contarse, ¿no? Es una historia que vale mucho la pena, y no solo esta, sino muchísimas más. Y no por mí, finalmente, ¿yo qué? Yo nada más dibujo con todo y lo complicado que me resulta a veces, ¿no? Y escribir pues no mucho, pero finalmente la historia que se está contando es algo muchísimo más importante que lo que yo directamente pueda necesitar o querer, ¿no? Directamente. Entonces bueno, después de estar dando vueltas por varias editoriales, no solo de aquí, también estuve mandando maquetas y páginas a varias editoriales de todo el mundo. Concretamente recuerdo mucho lo que me contestó La Cúpula y lo que me contestó Astiberri, que fueron creo que los únicos que me contestaron, y Diablo Comics de Argentina. ¿Qué te dijeron? Que no, gracias. Bueno, en Astiberri me dijeron, ya tenemos completo nuestro plan editorial de no me acuerdo qué año, hoy debo tener el correo bien guardado y bien señalado, pero le falta un punto de madurez a tu trabajo, ¿no? Digo, nos encantaría verlo después cuando lo termines o lo concluyas, pero de momento pues no. En Diablo me dijeron lo mismo, que finalmente no se encargan de esto, que se encargan más de otro tipo de narrativa, puedo entenderlo, otro género, y de La Cúpula no recuerdo finalmente, pero finalmente ya me hubieran publicado allá, créanme. Pero por más te contestaron. Por más contestaron, digo, demandé pues a Norma, a Simoc, a La Revue, que es finalmente como, no como el Chamuco Francia, pero finalmente es una revista que publica varios autores. En cuanto a formato ya se parece mucho, ¿no? Nunca me contestaron, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que tendré que volver a hacer otra ronda más bien de correos, ya avisando, bueno, que esto ya fue enviado, ya fue publicado, y que bueno, estoy a la espera finalmente de vender derechos de publicación, si les interesa. Pero sí, ese ha sido el trajín, difícil pues. Dime. ¿Y entonces quién fue el valiente que se animó? Pues bueno, salió una convocatoria a finales de 2018, me entero por esto, una convocatoria para publicar una novela gráfica de un primer concurso de un lugar que no conozco en Valencia, que se llama La Pobla de Farnals, que es una especie de municipalidad o algo así. Me entero a través de la página de la Asociación Mexicana de Ilustradores, de la que soy miembro. Un colega, Víctor Rojas, pone la convocatoria. Yo digo, bueno, vamos a ver de qué se trata. Veo los términos, ¿no? Cuántas páginas piden, en cuánto tiempo, qué dimensiones, qué tema. No tiene costo de participación, no hay que mandar originales, no hay que mandar impresiones, hay que mandar un archivo electrónico. Te dicen más bien después si está seleccionado o no. Y eso es todo, ¿no? Pues bueno, el premio interesante, a nadie le cae mal esa lana que cayó. Y también era la publicación de la obra. Me benefician, digo, me entero de esto el 27 de noviembre del año pasado, de 2018. Y es así, ¿no? No me lo creo, así te lo puedo decir. Esa mañana no me creía lo que estaba pasando. Por un lado la alegría, por otro lado en menor intensidad el compromiso, porque sabía que era poco tiempo. Estamos hablando de que es finales de noviembre, llevo 55 páginas, voy a entregar 100 y hay que entregarlas los últimos días de marzo de 2019, de este año, ¿no? Entonces sabía que si me premiaban, pues sí que bueno, tenemos financiamiento para el año siguiente sin mucha bronca, pero hay que ponerse a trabajar a marchas forzadas, que si bien pude, aquí está la prueba de que pude,
a hacer 55 páginas en, ¿qué les gusta? 6 años. Hasta 2018 eran 6 años de intermitencias. Digo, hubo un año, 2017, en el que solamente hice 5 páginas. Y no por flojo, tenía trabajo externo, pues un año sabático, por así decirlo, de trabajo de proyectos personales. ¿Vas a contar algo? No, es que justamente pues cada obra lleva siempre su tiempo, ¿no? No hay una fórmula que digas, a veces, y pasa con la prosa, pasa con la novela gráfica, ¿no? Te puedes tardar años en hacer una obra, o te la puedes aventar en meses, ¿no? Sí, claro. Entonces me aventé 45 páginas, y no solo fue eso, fue el adaptar las páginas que tenía, porque bueno, igual no se nota tanto ahorita en la cámara, pero está un poquito más recortado que este. Y más que si agregamos este. Sí, más ¿no? Digo que no varía mucho, pero es esto. Entonces había que extender las páginas, arreglar tipografía, extender algunas otras. Digo, me tomó casi como 3 semanas, quizá 4, en arreglar todos los detalles antes de ponerme a dibujar. Pero incluso aunque lo hayas hecho como a marchas forzadas, sí, no traicionaste la idea principal que tenías, ¿no? De alguna forma, aunque llevabas tu ritmo, el hecho de que te hayas acelerado no influyó en que hayas desviado un poco lo que querías decir, que hayas quitado cosas que a lo mejor por el tiempo ya los hubieras querido expandir más. Incluir, mira, ahí te va. Originalmente, la idea era incluir, como se verá por acá, y lo verán pues también quienes lo lean, más infografías. Me hubiera gustado que en lugar de meter una ilustración capitular, que también os voy a mostrar ahora, era meter más infografías. Y finalmente hay mucha información también muy valiosa que no ha sido, me parece, lo suficientemente destacada o publicada con la calma o con la lentitud de tiempo y de lectura que puede tener una novela gráfica, a diferencia de un periódico, a diferencia de un portal web, que pues corre la información de manera vertiginosa, pues, ¿no? Y se pelean por ver quién saca primero la noticia. Mi idea era incluir más infografías, y digo mi idea porque al final digo, más allá de darme tiempo o no, también la infografía pues requiere una buena infografía, quiero decir, requiere cierta investigación. Sí, pues ya es un trabajo periodístico también. Exactamente, ya más duro. Yo no soy periodista, como se los digo siempre, ni pretendo serlo, pero me apoyo mucho en el trabajo de ellos. Y también aquí les voy a decir que bueno, la experiencia de haber trabajado en un periódico roñoso deportivo que empieza con Rey y termina con Cord, fue como una buena escuela de infografía durante 9 meses, una escuela pagada, debo de decirlo, para entender un poco ese soporte editorial, ese soporte de diseño, pero la idea era incluirlo ya con estos temas, ¿no? Que finalmente ya es lo que decía yo, me apoyaba en el trabajo de todos los periodistas, de todos los editores que había en el periódico, pero en realidad yo me encargaba de ejecutar ya el producto, por así decirlo. Acabé metiendo esto, digo, más que tradición es eso, por tiempo, que literalmente, humanamente, no me daba el tiempo para ello, pero en cuanto a la historia dura y pura, ahí sí no le bajé yo nada, ¿no? Digo, lo verán también, ¿no? Y también tengo mis dudas respecto a que se publique aquí en México en algún momento. No voy a adelantarles quién, pero aparecen varios políticos vivos todavía en algunas páginas. ¿Con sus nombres tal cuales? ¿O? Sí, priistas de mierda con su cara tal cual, dentro de, ¿no? Digo, no los dibujé bien, porque eso sería como más bien hacerles un adorno, no, pero pues se sabe con nombre y letra quiénes son. Todavía andan por ahí dando lata, y siguen siendo un dolor de cabeza para algunas personas, no lo dudo. Siguen haciendo sus triquiñuelas, pero siguen vivos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien más aquí en México se ofrecía por esto o se saca de onda, pues yo no lo iba a hacer, y menos si lo iban a publicar allá, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que me decías, ¿no? Que es el único pero que podría tener, pero bien pueden caber estas otras infografías en otras de las muchas historias de verdad que hay por contar, ¿no? Digo, pero además lo paradójico de que una obra mexicana hecha por un mexicano, pues finalmente encontró eco en el extranjero. Sí. Y no es el primer caso, pero pues también es un motivo de orgullo, ¿no? De que al final de cuentas recibiste un reconocimiento internacional por tu trabajo. Claro. ¿Y aquí en México dónde se puede conseguir? Bueno, de momento conmigo. Aunque bueno, ahorita que terminemos de hablar contigo, tengo que hablar con la gente de Global Comics. Digo, también para organizar no solo una presentación, sino simplemente que ya tengan un punto visible. Digo, a través de la página de Mercado Negro Comics de Facebook. Así pongan de Mercado Negro Comics. Se darán cuenta que este es el logo de la casa. Conmigo directamente, yo atiendo finalmente esa parte. Servicio postal mexicano a nivel nacional de 1 a 2 semanas, más costos de envío. O sea, en tus redes sociales también. Exactamente, digo Mercado Negro Comics, o si no, Octavio Jiménez. Digo, ya se acabó lo de Mostadio o mi apellido, mi apodo anterior. Digo, no es que esté mal, pero ya estamos en otra etapa. Ya estás actualizado. Digo, si me quieren encontrar, que no, si no lo sabe, si lo sabe el CISEN, no lo sabe la Secretaría de Seguridad, pues que no lo sepa Dios.
Digo, ¿quién hace estas cosas y quién es el que está detrás de este trabajo? Y ese, bueno, pues es tu obra ahorita, por decirlo, maestra de alguna manera, porque tanto lo trabajaste mucho tiempo. Sin embargo, tienes aquí otro trabajo muy interesante que también recibió un reconocimiento por el concurso Pixelatl y te publicaron Historia de México X. Exactamente. ¿Alguna influencia con Historia Americana X o cuéntanos un poco acerca de eso? Lo hay, definitivamente lo hay, digo. No es la primera persona que me lo ha dicho. O que lo ha preguntado. O que lo ha asumido como tal, digo, que bueno que lo preguntes. Sí tiene que ver, por supuesto. Al final del día, digo, más que una tropicalización, porque no lo es, definitivamente somos países y vecinos, sí tenemos una influencia y un cruce cultural importante, pero somos cosas distintas, ¿no? Al final del día, no voy a poner aquí a hablar tanto de la película, que sí es una de mis películas referentes, pues, o que me llevaría a una isla, o estas que dicen de tu lista de 10 películas favoritas. Pero sí que tiene que ver. Al final del día, lo digo siempre, ¿no? La X me parece más bien como la incógnita no despejada en una fórmula matemática o en una ecuación. Está ahí, algo tiene, algo entraña, ocupa un espacio, todo mundo la ve, pero quién sabe qué tiene, ¿no? O quién sabe qué contiene, más bien. Y poca es la gente que se atreve a eso, a despejar, o a ver, o a revisar, o a leer esto que está a ojos vistos, como ha sido, pues, momentos y pasajes de la historia de México que poca gente o que nadie quiere ver, o a que nadie le interesa lo suficiente como para preguntarse cosas, ¿no? Y tampoco es que fuera muy atrás, ¿no? Al menos este primer volumen de Historia de México X habla un poco de los 70s, 73, 1970-73, hasta el 80-94, ¿no? Entonces son 3 historias que yo lo he dicho también antes, ¿no? Tenía mis dudas de que pudiera colar o que pudiera funcionar en Secuenciarte, conociendo el tipo de contenido que usualmente publica Pixelatl, o más que publicar, el tipo de iniciativas que arropa o que abraza. Es un festival de animación. Aquí fue la 5ª edición de este concurso. Digo, y revisando antes de saltar o de pegar el salto, ves qué premian, ¿no? Qué están premiando. Y no, insisto, no va en deterioro, pues. Claro, las propuestas sí son muy diferentes en cuanto a las temáticas. Y no digo que sean malas historias, digo, yo no conecto con ellas, pero bueno, que a mí no me gustan no quiere decir que no sean buenas historias, o que a mí no me interesan no quiere decir que sean buenas historias, pero finalmente son historias muchísimo más amables, muchísimo menos ásperas, ya son a color. Yo soy blanco y negro y por ahí un otro gris que está muy subido. Y generalmente no es que no se cuenten historias más importantes o menos importantes, como lo digo, ¿no? Pero de entrada es una historia, ya desde cómo represento yo, muchísimo más figurativamente. Sí, tienes una formación más política, más de lucha social, tal vez. Digo, más allá de saltar allá al fondo, las formas, ¿no? Yo soy muchísimo más figurativo que la mayoría de los chicos y gente muy joven además, que participan, ¿no? Con temas muchísimo menos, ahí no tratar de los temas, ¿no? A los temas que contengo, muchísimo más ásperos, con un claro perfil político. Digo, mis tendencias son bastante claras, creo, y quien me conoce sabe finalmente cuáles son mis preferencias políticas. Sin llegar a hacer un trabajo militante o panfletario, que era lo que luego me dicen con nuestros derechos en la justicia, es muchísimo más claro. Aquí la idea es más bien mostrar la investigación de varios periodistas, digo, honor a quien no merece también, a Sosimo Camacho, a Blanche Petrich y, me parece que es a Rafael Castillo, no, a Rafael Rodríguez Castañeda, ¿no? El trabajo de ellos 3 está contenido en este primer volumen. Son 3 historias de 3 personas diferentes, con 3 destinos diferentes, pero aquí lo que los atraviesa de lado a lado es la relación con la guerrilla en México, y con México como telón de fondo, pues, de entrada desde el principio de la Guerra Sucia, o los principios de la Guerra Sucia, hasta los remanentes, pues, quizá con el caso de esta Erika Zamora en el Charco, la matanza de Charco por parte de soldados del ejército mexicano, a una, literalmente balacearon una escuela primaria perdida en la mitad de la Sierra de Guerrero, confundiéndolos con guerrilleros, ¿no? Con un brazo o una célula del ERPI, de aquel entonces ERPI, pues, ¿no? Entonces digo, es claro finalmente lo que estoy diciendo, yo no estoy tomando partido tal cual, estoy contando finalmente lo que ya contaron los periodistas a través de sus líneas y de sus notas o de sus investigaciones, pero finalmente dándole eso, contándolo a través de la narrativa gráfica, usando su lenguaje. Y por supuesto que tiene una tendencia, digo, podría tomar el trabajo de otros periodistas, no voy a decir nombres porque no merecen la pena, pues, pero son periodistas de derecha, que muy probablemente ni siquiera han investigado esto porque no les interesa, no está en su agenda, ¿no? No los chayotean.
o no les pagan ese tipo de investigaciones. Pero esta gente pues no, me parece que no. Tiene claramente una tendencia. Si es por eso, bueno, pues sí, es un cómic con una línea muy clara. Lo favorecieron finalmente con la publicación dentro del GANE, pues dentro del Festival de Pixelatl. Tampoco me la creía, digo, al menos para mí fue un logro llegar a hacer este mentado pitch o finalmente este discurso de venta frente a los jueces, ¿no? O sea, ya el hecho de poder estar ahí entre los 12 seleccionados de ese año para ir a mostrar el proyecto, para mí ya fue un logro, ¿no? Sobre todo por lo que había pasado en 2017, que fue mi año sabático, y en el que finalmente me salí de trabajar donde estaba para decir, bueno, me voy a salir de trabajar y de este ritmo de vida tan cómodo para ponerme a hacer esto que es un riesgo, ¿no? Pudieron haberme no seleccionado y el tiempo que le metí a esto pudo haber no servido aparentemente de nada, ¿no? Digo, lo había publicado otra vez a través de mis medios, que finalmente sí lo hice, llegaste a ver las primeras impresiones que hice de este libro, pero pues con la impresora Epson, una guillotina y una engrapadora, ¿no? Más formato fanzine también. Exactamente. Pero, ¿y en dónde lo podemos encontrar? Igualmente, conmigo, Global Comics. La idea es también, digo, eso no lo estoy haciendo ni lo estoy gestionando yo, me faltó decirlo del otro libro, a través de Mercado Libre seguramente o a través de Kichink. La idea es incorporarme a la tienda de otro colega, no vende precisamente cómics, pero vende finalmente libros, y a través de él sacar o decir, aquí hay una liga, y ya finalmente Kachink o Mercado Libre. No, y si hay otra tienda, supongo que también pues lo anunciarás en tus redes sociales, ¿no? Claro, digo, la idea es que se pueda ser accesible, pues, ¿no? Digo, también está la oportunidad con Central Ficción, digo, del camarada Dono, me invitó finalmente a mí y a muchos colegas a subir de manera digital pues nuestros cómics y tener ahí un convenio y un trato, digo, si el asunto es que no fuera físico, para quienes no puedan. Para que sea más accesible, pero bueno, a fin de cuentas a la gente que nos gusta la narrativa gráfica, los cómics, las novelas gráficas, tiras, etcétera, pues siempre el formato físico es algo que buscamos, ¿no? Sí, Y esta, por ejemplo, tienes una edición de pasta dura. Sí, claro. Y pues, lo cual sí lo hace a lo mejor no tan accesible, sin embargo, por la calidad del trabajo, creo que también es algo de que hay que valorar, ¿no? ¿Cuánto cuesta un libro? ¿Cuánto cuesta una novela gráfica? Claro. Digo, yo particularmente no soy mucho de acumular ya cosas en esta temporada de mi vida, pues, ¿no? Pero finalmente también está la posibilidad de irlo así, digo, fue parte de la dotación del premio de la Pobla de Fernals, de este primer concurso de narrativa gráfica. Tampoco se crean que mandaron muchas piezas, y hoy más bien si hay gente que se acelera con esto, bueno, a este momento me quedan ya 97 piezas de esta edición. No digo que no se pueda reeditar, pero no con esta calidad. Ahí sí más bien, quien tenga la necesidad de tener un accesorio, pues, que sea algo accesorio esto, pues, que tenga la necesidad de tener un accesorio como este, pues está muy bien, pero finalmente, y es lo que siempre me dicen, ¿no? Yo no vendo originales porque, bueno, también debo decirlo, todo esto es digital. Si no vas a vender originales, pues es que no sea una entrada de dinero para algunos, que seguramente lo sabrá, y si encuentras quien te pague, no sé, 10,000, 12,000, 7,000 varos por un original hecho de tu puño y letra, pues qué bien. Mi idea no es tanto vender originales, es más bien que la idea, el mensaje que quiero transmitir es así que trascienda a mí, pues, ¿no? Igual el papel se puede romper, o se puede perder, o se puede quemar, o lo que tú quieras, pero creo que los mensajes no, y es lo que me interesa más que perviva. Más allá de mi nombre, más allá, insisto, de los objetos, en cuanto a las historias y los mensajes que quiero comunicar, ¿no? Me gustaría pensar que todo esto que cuento por acá, dentro de 50 o 100 años va a ser historia obsoleta, a lo mejor con los que hable finalmente de un tiempo muy específico de este país, en el que las cosas estaban hechas un relajo, estaban de cabeza, la injusticia era lo común, la corrupción era lo común, y que a lo mejor esto quede como testimonio de ese tiempo, que a lo mejor en ese tiempo, en el futuro, 100, 200 años, no lo sé, pues ya no va a ser, ¿no? Quiero pensar en eso, pues, pero que mientras y en estos días y también en aquel entonces si llega, no se olvide qué tipo de país éramos y teníamos en ese entonces, y que bueno, es el tiempo que nos toca tener y vivir hoy a los que estamos aquí, ¿no? Eso finalmente como autor me llena mucho más que sí. Ok, vamos a vender muchos originales. Pues, es algo accesorio. Es la necesidad también de trascender, ¿no? Pues por tu obra más que... Que viva finalmente, más que mi obra, no sé, mi obra, pues más que mi nombre, ¿no? Finalmente aquí el que dibuja, insisto, soy yo. Pero las historias, los verdaderos protagonistas y quienes se rifan finalmente el tiro, quienes se arriesgan la piel, son otras personas, son otras iniciativas, otros esfuerzos, insisto, muchísimo más grandes que yo en mi mesita dibujando, que se dice rápido, pero que finalmente es más trascendente, como dices, en el tiempo, ¿no? ¿Y qué sigue para Octavio Jiménez? ¿Qué viene? ¿Qué proyectos? O sea, algunos, bueno, pueden... A corto plazo. A corto plazo, lo más cercano, permíteme, déjame echar un buche de esto. Adelante. El volumen 2, Historia de México X, estoy como unas 10 páginas de terminarlo, al menos la línea.
quiero meter otra calidad, un poquito más de páginas. Seguramente saldrá una edición pues fanzine o estudiantil, le digo yo, pero bueno, de tipo fanzine, hecho en mi propia impresora, con mis propios medios. Y eso en cierto, te digo, antes de que acabe el año ya tengo que estar o cerca o terminar por lo menos una primera versión antes de empezar a revisar detallitos de posturas, detallitos de estilo, texto, comas y detalles que se me hayan ido. Eso por un lado. Por otro, pues sigue siendo un volado. Digo, quiero publicarlo aquí en México. Así empiezas, pues se van a acabar en algún momento, más tarde o más temprano. Ya con ese antecedente impreso es más fácil tal vez que te quizá, digo, voy a dar una vuelta, digo, más que dar una vuelta, ya lo he hecho con Fondo de Cultura Económica, les ha interesado el material, digo, amenaza finalmente esta nueva dirección del Fondo de Cultura Económica desde hace tiempo, con sacar una colección de narrativa gráfica o un sello de narrativa gráfica dentro del Fondo de Cultura Económica. No sé si con estas calidades, digo, a mí francamente no es que me dé lo mismo, a mí la cosa es que sea accesible. Digo que esa finalmente es la política que a cada rato marca el secretario, bueno, el director del Fondo de Cultura Económica, que sea accesible el material. Y yo estoy de acuerdo con eso. Digo, más que vender un libro de 300 varos, o de 200 o de 500, mi idea es que el mensaje circule. Bien. Entonces, digo, ha mostrado interés. Digo, aquí tampoco sé qué tan fácil o difícil sea publicar con el Fondo de Cultura Económica, pero por lo menos el editor que lo ha visto le ha interesado tanto esto como esto, más bien. Ahora, de eso a que se logre, no lo sé, ¿no? ¿Qué más? Hay muchas historias que contar, como te digo. Digo, la idea también es... y estoy por presentar, más que por presentar, he postulado varios proyectos pues, de residencias, precisamente residencias artísticas pensadas para autores de narrativa gráfica, el Festival de Quebec, de Bandera y Cine, patrocinado por el Centro de Arte acaba de ir Augusto Mora, creo. Exactamente, el Centro de Arte y Cultura Centro de Arte y Literatura o de Letras de Quebec. Pues a dar la vuelta ya a Quebec finalmente, a hacer contactos, pero la idea es que podría hacerlos desde acá más bien para presentar esto. Digo, en algún momento, digo, también creo que tú te diste cuenta en algún punto de mi vida, traduje al francés y al inglés estas páginas, apuntando a Angoulême, tuvo su vuelta por ahí en Francia, pero pues no es el único sitio, ¿no? Digo, no descarto que en algún momento las cosas pues cambien, es como el plan C, y que pueda publicar mi trabajo con más tranquilidad aquí en México, y no digo tranquilidad de que me estén persiguiendo, sino tranquilidad económica, simplemente, ¿no? Yo creo que lo más valioso que he podido comprar aquí en este tiempo es tiempo, precisamente, para poder hacer esto sin muchos jaloneos o preocuparme por otra cosa como no sea dedicarle tiempo a esto. Entonces está eso de las residencias. Hay por lo menos otras 2 historias, que también las he contado desde hace rato, 3 más bien, y de las que he hecho algunas páginas, y ahora también ya las has visto. Historias de autodefensas, finalmente es esto mismo, pero en el contexto de las autodefensas michoacanas, que se confunde mucho pues, y la línea puede ser muy delgada entre las autodefensas y las policías comunitarias, que el escenario está cambiando muy rápidamente, ¿no? Desde que finalmente fue en que encarcelaron al doctor Mireles, ahora que ya lo liberaron, ahora que lo encerraron en un gobierno priista y que lo han liberado en este caso ya ahora, y en qué ha derivado en realidad todo esto. No es el único grupo de autodefensas que hay por ahí. Y digo, da mucha tela que cortar, pues, ¿no? Con esta misma idea, ¿no? Gente que se está armando para defenderse, pero ¿qué gente se está armando más bien, ¿no? Y si realmente para eso, o si finalmente la mala publicidad y los medios en contra de este tipo de eventos torpedean mucho y muy seguido estas iniciativas. Está también Cadena de Mando, no sé si vieron este documental que se llama Hasta los Dientes. Finalmente, mucho de lo que hay detrás de este documental, gran trabajo documental, está alimentado por una investigación que se llama así, Cadena de Mando, a través de cadenademando.org. No recuerdo el nombre de esta periodista, era del grupo de Aristegui. Híjole, lo lamento, pues finalmente esta periodista está al frente pues, de un grupo de investigadores y de periodistas, y básicamente lo que documenta son eso, la cantidad de fallos o de la cantidad de mala preparación que traen los soldados del ejército en tiempos de la guerrita de Felipe Calderón. La banda te saluda. Y con esta guerra pues mal planeada que nadie pidió y que nadie quiso, pero que ejecutaron, y que eso dio a que muchos de la tropa, los soldados de a pie, esto que dicen el pueblo bueno, pero con uniforme y con armas, pues se puso a soltar de tiros a gente que era también del pueblo bueno y pero que no venía armada, ¿no? Pero que fueron confundidos por errores de juicio de preparación como delincuentes. Y en eso, bueno, lo que documenta este trabajo más o menos es eso. Muchas de las víctimas hablando, muchos de los soldados hablando de cómo llegaron, qué les piden sus superiores, la cadena de mando, qué les demanda, y que al final del día a los que encierran, como pasó en Tlatlaya, como pasó en estos otros lugares donde ha habido
injerencia o participación del ejército. Incluso hasta Ayotzinapa, ¿no? Que acaba de sacar Andalucía su... Exactamente, que ha habido errores de juicio o de criterio del ejército, en este caso solo en cadena de mando, ¿no? Entonces la idea es contar también a través de una narrativa gráfica muchos de esos testimonios y en algún momento confrontar ambas versiones, la del soldado que llegó mal preparado, mal comido, mal dormido, con 2-3 tiros nada más, y la familia que venía en malas condiciones, a lo mejor en condiciones muy sospechosas, en el mismo punto. Entonces digo, aquí tampoco trataría de cargarme a ningún lado, porque en ambos lados hay cosas donde al final del día gente que no se conoce acaba matándose a causa de gente que sí se conoce. Y que finalmente son el último eslabón, ¿no? Exactamente, el eslabón más delgado y que es el más débil, el que primero se truena y el que más afecta, pues, y el que más perjudica todo esto, en ambos lados. Entonces digo, la historia es muy, muy interesante, insisto, si pueden ver el documental hasta los dientes, quizás sabrán un poco más de qué estoy hablando. Ahí finalmente se carga muchísimo más a las víctimas. Mi idea no es dejar tampoco de lado a la tropa, porque donde me ven o donde se ven ustedes, no estamos muy lejos de tener un trabajo que implique cargar armas, cargar un uniforme y la responsabilidad o el prejuicio de que a uno le toca pagar los platos rotos, siempre, al estar precisamente al final de esa cadena de mando. Entonces, ese por un lado. Y por último, pero no menos importante. No menos importante, también tiene que ver con esto. Algunos me preguntaron qué pensaba sobre la anarquía. Piensan que yo soy anarquista. Pues no lo soy. No sé si lo sea finalmente a la hora del discurso, pero a la hora de mis acciones quizás sí lo sé. El ejemplo más acabado que veo y que me interesa mucho y que nadie tampoco está como documentando, al menos dentro de la narrativa gráfica, o en este mundillo de la narrativa gráfica, ¿tú dime? Okay. Sí. Ajá. Ok. No menos importante, decía, toda esta historia es una gran historia, me parece, que también nadie está contando, o que yo sepa al menos, dentro del mundillo de la narrativa gráfica. Cherán Acari, este pueblo de Michoacán, maderero, pues, entre otras cosas, que finalmente, bueno, no es que se haya independizado, pero finalmente desconoció partidos, y a través de organizarse con usos y costumbres, podemos estar no de acuerdo con todo lo que tiene usos y costumbres, pero el asunto de autoorganizarse para darse su propio gobierno sin partidos y sin estructura partidaria es bien importante. Y un poco parecido a lo que ocurrió en Chiapas. Si lo quieres ver de ese tamaño, yo creo que sí, pues va por ahí, ¿no? Es una población con tradiciones y costumbres, digo, muy, muy, muy lejanas en el tiempo, de la estructura indígena, pues, de su organización, que al hacer esto, yo no sé qué tanto esté llamando la atención fuera. Digo, aquí adentro no lo sé, ¿no? Y me queda claro porque no hay alguien que esté, más allá de documentales y de periodistas, nadie está haciendo nada en el lenguaje del cómic. Entonces digo, es una gran historia, pues, que a lo mejor ya no se va a mover mucho, como por ejemplo la de las autodefensas, que finalmente sigue en desarrollo, o la de la policía comunitaria, que es una historia que sigue en desarrollo y que sigue cambiando, pues, de lugar. Esta quizá ya no tanto, ¿no? Y esto también es un pro tip para creadores. Vale mucho más bien documentar cosas que ya pasaron probablemente, porque finalmente ya no se van a mover mucho, que a una situación que se está llevando en desarrollo, y quizá puede cambiar mucho y que a lo mejor tardará más años en concluirse antes de empezar a hacer muchos dibujos y asentar cosas que en ese momento a lo mejor son verídicas, pero que después van a cambiar. Entonces digo, eso es lo que puede pasar con otras historias. En el caso de Cherán me parece que ya no se puede mover tanto lo que está sucediendo, porque es una situación que ya se desarrolló y que hasta donde tengo entendido, habrá que darse la vuelta si es el caso, se ha mantenido, pues, ¿no? Propia gente armándose también, pero ya con una idea de que le rinden informes o le rinden noticias a un consejo de ancianos, ¿no? Que finalmente la gente se ha deshecho así de talamontes, narcotraficantes, saqueadores, no solo de madera, sino también me parece que hay algunas mineras que andan por ahí dando lata, y finalmente gente dándose la justicia que necesita. Entonces digo, también es más que un proyecto, ya está ahí nada más esperando a que me ponga a dibujar. Que te des el tiempo para hacer. Sí, caray, sí. Pues muchas gracias, Octavio, ha sido una plática bastante interesante. Como siempre resulta platicar contigo. Y pues algo más que quieras decir antes de finalizar. Pues nada, solo mis redes sociales quizá. Digo, gracias por escuchar todo esto. Primero, antes que nada, quien quiera que se haya quedado hasta este punto del video. Como lo dije, Mercado Negro Comics, desde Google o cualquier buscador. Ahí pueden mandarlos ya sea a la página del webcomic, que no he actualizado por todo esto que llevo haciendo. Igual, en Instagram como Mostadio, Moztadio. No sé, nos puede ayudar por ahí la producción, pues, pero bueno. En Facebook, Octavio Jiménez, que es la página personal donde muestro avances de esto mismo, sino también ahí en Facebook, Mercado Negro Comics, si no hay bronca, es donde pueden encontrarme también.
Asociación Mexicana de Ilustradores, ahí también como Octavio Jiménez, también ahí estoy dando mucha guerra y haciendo muchas cosas a favor del gremio, y en este caso pues no solo de la gente que hace cómic, la gente que nos dedicamos finalmente como creativos relacionados con las artes gráficas, relacionadas con el entretenimiento, relacionadas con asuntos y cuestiones editoriales. Un gusto de verdad, Mario. Gracias.